En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación de Estudios Japoneses en España y al Grupo Japón de la Universidad de Zaragoza la oportunidad de dejarme participar en este congreso. Esta comunicación tiene como objetivo analizar el impacto internacional de la firma por parte de Japón del Convenio de La Haya de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y, más concretamente, analizar los retos a los que se enfrenta la ley japonesa 48/2013 para la implementación del citado convenio. Desde finales del siglo XX y salvando las restricciones existentes debidas a la actual pandemia global, la movilidad internacional de personas ha experimentado un crecimiento exponencial. Como consecuencia, se ha incrementado notablemente el número de parejas binacionales y parejas nacionales de un mismo estado que han fijado su residencia en un estado diferente. A medida que aumentan las parejas internacionales, también crece el número de rupturas y divorcios, hecho que ha derivado en múltiples ocasiones en graves casos de sustracción internacional de menores por parte de uno de los progenitores. La sustracción internacional de menores puede ser definida como el fenómeno que se produce cuando un sujeto traslada a un menor de un país a otro, infringiendo la legalidad vigente, y supone un grave problema social. El traslado al extranjero es ilícito cuando el progenitor sustractor no tiene derecho a cambiar el lugar de residencia del niño o comparte ese derecho con el otro progenitor. El Convenio de La Haya establece en su artículo primero una doble finalidad. Por un lado, garantizar la restitución inmediata de los menores trasladados o retenidos de manera ilícita en cualquier estado contratante, y por otro, velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes en uno de los estados contratantes se respeten en los demás. Dichos fines buscan proteger el interés superior del menor involucrado y su aplicación a un asunto en particular depende fundamentalmente de tres supuestos básicos. En primer lugar, el asunto debe afectar a dos estados contratantes. En segundo lugar, el menor al que se hace referencia debe cumplir con los parámetros exigidos en el convenio y, concretamente, será de aplicación a menores de 16 años. Y, por último, el traslado o retención del menor deben considerarse ilícitos de acuerdo con los requisitos establecidos en el propio texto. A continuación, analizaremos la situación jurídica y social previa a la firma del Convenio de La Haya. Durante décadas, los medios de comunicación se han hecho eco de múltiples casos de sustracción internacional de menores por parte de nacionales japoneses y la comunidad internacional ha presionado reiteradamente al país nipón. Recordemos que se trata de uno de los aliados históricos de Estados Unidos y Europa desde la Segunda Guerra Mundial para que suscribiera dicho convenio. De hecho, hasta 2014, Japón era el único país integrante del G8 que no lo había suscrito. Finalmente, Japón suscribió el Convenio de La Haya en abril de 2014, convirtiéndose en el Estado firmante número 91 de los 101 que lo han suscrito hasta 2019. Como dato ilustrativo, si acudimos a las listas de búsqueda y captura del FBI, podemos encontrar varios casos de nacionales japoneses involucrados en secuestros internacionales. Pero, ¿por qué Japón ha acaparado la atención mediática internacional con numerosos casos de esta índole? Uno de los motivos principales se debe al hecho de que tanto la costumbre como la ley japonesa en materia de custodia del menor difieren sustancialmente de las leyes de la mayor parte de los países occidentales. De hecho, 6 años después de la firma del convenio, la sustracción de un menor de edad por parte de uno de sus progenitores no se encuentra penada en Japón. Si atendemos a la ley de custodia japonesa, conocida como Shinken-ho, el Código Civil en su artículo 819 establece que tras el divorcio hay un sistema de custodia única, conocido como Tandoku Shinken Seido, que incluye el derecho de especificar el paradero del menor. Por lo que respecta a la costumbre, tras la ruptura de una relación de pareja, lo habitual es que sea la madre la que ostente la custodia y, en consecuencia, se ocupe de los hijos, lo que, unido a la tendencia a considerar al menor como propiedad de la madre, tiene como consecuencia que un alto porcentaje de mujeres japonesas no perciba probablemente como delito regresar a Japón con un hijo menor sin informar al otro progenitor. Tras la firma del convenio por parte de Japón y a partir de esta adhesión, ante la sustracción del menor y la huida a Japón, se establece un sistema de cooperación entre países para conseguir la devolución del menor al país de origen.
En noviembre de 2014, 7 meses después de su firma, el Ministerio de Asuntos Exteriores japonés informó que el convenio había dado sus primeros frutos, ya que un menor de 5 años había sido devuelto a Alemania, a su país de residencia habitual. Tras la firma del convenio, el progenitor ya no necesita desplazarse a otro estado contratante, puesto que los trámites para la devolución o el derecho de visita pueden realizarse desde su lugar de residencia, presentando una solicitud de asistencia en japonés o inglés a través de una administración responsable de su gestión denominada Autoridad Central. En Japón, según el artículo 3 de la Ley 48/2013 de implementación del convenio, la autoridad central es el Ministerio de Asuntos Exteriores y, más concretamente, la división del Convenio de La Haya en la Oficina de Asuntos Consulares del Ministerio. Desde su entrada en vigor y según datos proporcionados por la misma autoridad central japonesa, entre abril de 2014 y agosto de 2020 se presentaron 145 solicitudes de asistencia para la restitución del menor desde Japón hacia otro estado contratante, destacando el elevado número de solicitudes cursadas en Estados Unidos y otros países occidentales y desarrollados, y el hecho de que en la mayoría de los casos el progenitor sustractor era la madre del menor. De ellas, 125 fueron aceptadas y a fecha 1 de agosto de 2020 habían concluido 91 procesos, incluyendo mediación y procesos judiciales. En 51 de ellos se ordenó la restitución del menor a su país de origen, aunque en realidad solo en 44 casos el menor regresó a su estado de residencia habitual. En cuanto a las características de los casos de restitución en Japón, podemos destacar la preponderancia de resolución amistosa, ya que alrededor del 70% de los casos han sido solucionados a través de métodos de resolución de disputa amistosa. Y este porcentaje es bastante importante en comparación al promedio mundial, que en 2015 fue del 30%. En cuanto a las razones de rechazo a la restitución del menor, un estudio del juez japonés Yoshihito Yoda presenta las cifras estadísticas del rechazo a la restitución en las decisiones del tribunal en primera instancia entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2017. En 21 casos, las decisiones fueron emitidas por los tribunales en primera instancia, resultando la devolución del menor desestimada en 7 casos, debido a las siguientes razones. En un caso, el niño no era residente habitual en el estado requerente. En otro, el padre o la madre del menor no tenía derecho a la custodia. En 2 casos, hubo consentimiento o conocimiento posterior en la remoción o retención. Y en 3 casos, hubo objeciones por parte del menor. A pesar de lo anterior y en lo que respecta a los países de nuestro entorno, hay que señalar que la Unión Europea ha expresado recientemente su preocupación por el grado de incumplimiento del convenio por parte de Japón con respecto a sus países miembros, ya que el 8 de julio de 2020 el Parlamento Europeo, tras recordar que Japón es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño desde 1994 y del Convenio de La Haya de 1980 desde 2014, aprobó una resolución sobre la sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus progenitores en Japón, considerando que el número significativo de casos de sustracción parental de menores sin resolver en los que uno de los padres es ciudadano de la Unión Europea y el otro es japonés es alarmante. Algunos de los puntos más destacados de dicha resolución hacen referencia a la imposibilidad de obtener la custodia compartida o conjunta de conformidad con la legislación japonesa y a la limitación o inexistencia de los derechos de acceso o visita de los padres en Japón. En cuanto a los retos a los que se enfrenta la ley japonesa 48/2013 para la implementación del convenio, pues vamos a destacar, en primer lugar, el de superar las barreras de las diferencias culturales, la costumbre y la disonancia de los sistemas jurídicos en materia de custodia del menor. En este sentido, el gobierno japonés tiene el reto de sensibilizar a la población con el objetivo de buscar el bienestar del menor. Y con este propósito, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha llevado a cabo una campaña informativa para dar a conocer a los ciudadanos el contenido del convenio, incluyéndose información detallada sobre la sustracción internacional de menores en la página web del Ministerio. El segundo de los retos sería el de agilizar los trámites judiciales, ya que aquí nos encontramos con la problemática de los plazos. Según Incastat, la base de datos estadística del Convenio de La Haya, en España, por ejemplo, se tarda una media de 127 días en dictarse una orden judicial de restitución, si se cuenta con el consentimiento de la persona que se llevó al niño, y de 265 días si el sustractor se opone.
Y es que en cuestiones relativas a conflictos internacionales la burocracia judicial es especialmente lenta y en el caso de sustracción internacional de menores la rapidez en los trámites es crucial, ya que dicha tardanza será determinante para el factor del arraigo, que consiste en que cuanto más tiempo transcurre, más posibilidades existen de que el menor arraigue en el nuevo país y, en consecuencia, o bien rechace volver al país del que fue sustraído, o sean las autoridades las que, en defensa del bienestar del menor, no permitan su devolución. A este respecto, conviene recordar que el artículo 28.1 de la Ley 48/2013 reconoce como motivo de denegación que la solicitud de restitución se produzca transcurrido más de un año desde la sustracción o retención del menor y éste se haya adaptado ya a su nuevo entorno. El tercero de los retos sería el de concretar la ambigüedad del concepto de bienestar del menor. Recordamos que el principio inspirador del convenio es el bienestar del menor y conviene resaltar la importancia dada al interés del mismo. Pero, según Murakami, el interés del niño es un concepto ambiguo y no es apto para juicio legal, ya que cuando el tribunal juzga los intereses del niño, se convierten en intereses del niño que reflejan los valores culturales y sociales del país, y estos no concuerdan con los valores del país original del que fue sustraído. El último de los retos a los que se enfrentó recientemente la Ley 48/2013 fue el de una reforma, ya que en el informe elaborado en 2019 por Suji Zushi, director de la Autoridad Central, identificaba algunas dificultades para aplicar la ley de implementación y cuestionaba la condición obligada de estar juntos el menor y el padre o la madre sustractor en el momento de la ejecución de la entrega. Según él, esta situación tendía a poner al menor en una situación de alta conflictividad con la presencia de ambos padres y, por otro lado, se comprobó que para el progenitor era fácil frustrar la ejecución por el simple hecho de estar separado del menor en el momento de la entrega, por ejemplo, dejando al menor a cargo de los abuelos. En consecuencia, el Consejo Legislativo del Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de ley de revisión y lo presentó a la Dieta el 19 de febrero de 2019. La reforma fue aprobada y entró en vigor el 1 de abril de 2020. El contenido de la misma se centra en garantizar la eficacia de la ejecución forzosa de la restitución del menor. Por un lado, elimina el requisito de obligatoriedad de estar presente el padre o la madre sustractora en el momento de la entrega del menor y, por otro, ha hecho posible la ejecución por sustituto sin pasar antes por la ejecución indirecta en determinadas condiciones, mientras que en la versión anterior era obligatoria la ejecución indirecta. A la vista de lo expuesto, cabe extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, tras la firma del Convenio de La Haya por parte de Japón, se ha habilitado un recurso internacional que desde 2014 ha abierto una vía legal para la devolución del menor a su estado de residencia habitual. Por otro lado, teniendo en cuenta el alto grado de respeto a la ley que caracteriza al pueblo japonés, las devoluciones realizadas al amparo del convenio podrían ser disuasorias de futuros casos de sustracción. En tercer lugar, los esfuerzos realizados hasta la fecha por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores japonés con el fin de sensibilizar a la sociedad japonesa con este tema son encomiables y es de desear que continúen en este sentido. En cuarto lugar, al carecer la Ley 48/2013 de efectos retroactivos, no es aplicable a las sustracciones llevadas a cabo con anterioridad a su entrada en vigor, produciéndose una situación de desamparo con respecto a los menores cuyas edades están comprendidas actualmente entre los 6 y los 16 años. Dada la importancia concedida al factor de arraigo del menor, sería deseable al menos la adopción de medidas para regular el régimen de visitas. Y, por último, pese a los avances en materia legislativa y los casos de devolución del menor registrados desde 2014, el nivel de cumplimiento del convenio por parte de Japón resulta insuficiente para algunos países, ya que hasta el 1 de agosto de 2020 el menor no fue devuelto a su país de origen en un 14% de los casos, a pesar de la existencia de una orden de restitución. Este hecho ha dado lugar en nuestro entorno, como ya se ha indicado, a la reciente resolución del Parlamento Europeo de 8 de julio de 2020 sobre la sustracción internacional y nacional de menores de la Unión por sus progenitores en Japón. Goseicho arigatou gozaimashita. Muchas gracias por su atención.